Nuevamente, buenos días a todos. Si me pueden dar un poco más de audio, por favor. Un poquito más de volumen, por favor. Sí, sí, 1, 2, sí, 1, 2, sí, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Sí, sí, un poquito menos, un poquito menos. Sí, sí. Ok, gracias a Dios. ¿Me oyen bien allá atrás? ¿Sí? Bueno. Bien, hermanos, pues bueno, gracias a Dios. Estamos reunidos en esta mañana de domingo y vamos a dar continuidad al estudio de nuestro tema, esta miniserie de 3 temas que comenzamos a compartir hace unas semanas con el título La voluntad de Dios para el creyente en su relación con la iglesia. La voluntad de Dios para el creyente en su relación con la iglesia. Y vamos a nuestro texto base, por favor, Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, en tu precioso nombre venimos esta mañana con una actitud de humildad, reconociendo nuestra necesidad imperante de ti. También, Señor, nuestra pecaminosidad. Padre, nos avergüenza continuar optando por caminos desviados, cuando hemos sido depositarios ya de tu Espíritu Santo y tenemos el consejo pleno de tu palabra. Te pedimos perdón por el pecado, te pedimos fortaleza con la iluminación de tu palabra por el Espíritu Santo en nuestro corazón y mente. Queremos, Señor, cada día ser más semejantes y parecidos a ti, vivir la santificación de forma tal que seamos un reflejo nítido de quién eres tú en el universo, poder reflejarlo en la tierra, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este texto que venimos estudiando ya desde hace 3 semanas, hemos comentado que refleja de forma clara, no es exhaustiva, pero creo que es lo suficientemente descriptivo, para podernos llevar a entender la forma de interacción, cómo es que se correlacionaban los creyentes desde el inicio mismo de la fundación de la iglesia en el cristianismo primitivo, hermanos. Y no me lo puedo pegar más, hermana, más bien intentemos subirle la ganancia. Intentemos subir la ganancia para que no se dice, hermana, por favor. La ganancia. La ganancia está arriba del canal. Sí, gracias. Bueno. Y entonces, bueno, nos damos cuenta de que para nosotros es un elemento comparativo. Nosotros como iglesia actual, iglesia contemporánea, pues estamos obligados a recurrir de forma permanente al modelo bíblico que Dios establece en la Escritura sobre el funcionamiento de la iglesia. La iglesia es un diseño de Dios, hermanos. Por lo tanto, siendo la iglesia un edificio construido por rocas vivas, como lo dice la misma Escritura, tenemos que recordar que no somos una organización, hermanos, somos un organismo vivo, interactivo, constituido por miembros. La Biblia lo define de esta forma, y cada miembro con habilidades particulares, con destrezas, con dones espirituales que nos han sido asignados con el propósito de que sean puestos en funcionamiento, a fin de que generemos mutuamente la edificación que el Señor Jesucristo promete a aquellas congregaciones que sean fundadas en la verdad histórica de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Hemos estudiado los 2 textos en donde el Señor Jesucristo menciona en el Nuevo Testamento la definición como tal de iglesia. Claro que el Señor no nos da una definición específica, pero nos presenta el contexto suficiente para que nosotros podamos obtener teológica y doctrinalmente el significado definido de lo que es la iglesia. Estos textos son Mateo 16 del 13 al 18 y Mateo 18 del 15 al 18. Ya los estudiamos, únicamente tómenlos como nota para repaso. Pero de esta información, hermanos, de este contexto, podemos tener nosotros la siguiente definición de iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, propiedad de Cristo, edificada por Cristo, en el fundamento de Cristo.
llamada por Cristo a ser diferentes al mundo, que tiene una garantía de victoria por encima de todo y con el deber mutuo de velar los unos por los otros en su caminar de santidad. Eso es la iglesia. La definición misma, hermanos, nos permite identificar que entonces no somos una organización, no somos una empresa, no somos un colectivo sindical, somos un organismo vivo, un cuerpo. Es definido alegóricamente por la Escritura en el Nuevo Testamento para podernos llevar a entender de forma cercana lo que representa la actividad correcta, mutua y edificante del cuerpo del Señor Jesucristo. Hemos visto que siendo la iglesia esto, tenemos un llamado a pertenecer a la iglesia, tenemos un llamado a comprometernos a la iglesia y tenemos un llamado a servir a la iglesia. Y vamos a ver esta tercera parte del estudio, que es nuestro servicio a la iglesia. Recuerda que el título del tema es Mi responsabilidad como parte de la iglesia, mi responsabilidad como creyente hacia la iglesia de Jesucristo. En 1 Corintios 12, 27 dice de la siguiente forma: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, el cuerpo de Jesucristo. Se está comparando a la iglesia con este elemento, hermanos, un cuerpo humano, y se nos define como el cuerpo de Jesucristo. Y yo quiero, que atendamos a los originales bíblicos para poder entender de forma más amplia por qué es que la Biblia nos menciona alegóricamente, ejemplificativamente, como un cuerpo. La palabra cuerpo, hermano, viene del griego soma, que significa un todo completo. Y soma se deriva de un vocablo que es soso, la segunda es con Z, soso, que significa hacer salvo, misericordia, preservar, salvar y sanar. Quiere decir entonces que cuerpo o soma en el griego, en su aplicación más amplia, nos habla de un todo completo, hecho salvo por la misericordia de Dios, preservado por Dios para un funcionamiento y desempeño sano y saludable. Un desempeño correcto, suficientemente saludable. Y entonces, la idea de cuerpo de Cristo nos habla de una iglesia salva, pero también sana. Una iglesia salva, pero equilibrada. Una iglesia salva, pero saludable. Es decir, una iglesia a la que todo le funciona bien. Cuando un cuerpo se encuentra en condición de sanidad, significa que sus órganos están trabajando de forma balanceada, equilibrada, están desempeñando de manera correcta sus funciones, están llevando a una interacción correcta con los demás órganos del cuerpo, y entonces esa es la idea general que tenemos nosotros de un organismo vivo sano, cuando todo está trabajando balanceadamente y cada miembro constituyente del cuerpo está desempeñando la función asignada. ¿Por qué, hermanos, la iglesia se compara con un cuerpo? Bueno, Dios diseñó el cuerpo humano como un todo integrado en funcionamiento y en equilibrio perfecto, para el desarrollo de tareas que son muy complejas, hermanos, y muy correctamente elaboradas. Hoy vemos, por ejemplo, algunas disciplinas de la tecnología, de la ciencia, la biomecánica, por ejemplo, intentando reproducir el modelo del cuerpo humano. Y cuando tú observas, por ejemplo, una obra operando en una labor de construcción, te das cuenta de que esa grúa, ese brazo mecánico, está intentando reproducir o emular el movimiento de los miembros del cuerpo humano para poder desarrollar una tarea de forma correcta y de forma eficaz. Bueno, hoy, hermano, ni siquiera la genética ha logrado avanzar al punto de poder clonar a un ser humano, y digamos que este es el pináculo de esa rama de la ciencia, la genética, intentar reproducir lo que Dios ha hecho perfecto a través de procedimientos de laboratorio, pero no lo ha logrado. Hermano, el cuerpo humano es la maquinaria, es la ingeniería más sofisticada que existe sobre la faz de la tierra. Entendemos entonces por qué el Señor establece el modelo del cuerpo, porque un cuerpo sano logra desarrollar tareas muy complejas, tareas muy difíciles, pero de forma balanceada y de forma eficaz. Entonces, cuando la iglesia es comparada con un cuerpo, nos habla de la perfecta unidad entre sus miembros, de una relación de servicio mutuo y equilibrado entre sus miembros. Una iglesia, digamos, a la que todo le funciona bien. ¿Para qué? Para poder cumplir de forma eficaz con una tarea muy compleja que se nos ha asignado. ¿Y cuál es esta tarea compleja que le asignó
el Señor Jesucristo a su cuerpo en la tierra? Coméntenme, por favor. ¿Cuál es la tarea asignada? Definida en la Biblia como la más importante de las tareas o la más importante de las comisiones. La predicación del Evangelio. Tarea ardua, tarea compleja, tarea altamente difícil, pero que puede desarrollarse de forma perfectamente eficaz si el cuerpo se encuentra sano, si el cuerpo se encuentra balanceado, si sus miembros trabajan de forma coordinada, desempeñando cada uno de estos la función que le fue asignada. Es decir, hemos sido llamados, hermanos, a ser una iglesia a la que todo le funciona bien, para poder cumplir de forma eficaz con esta tarea tan compleja que es la predicación del Evangelio, y no solamente predicarlo, sino demostrar el Evangelio a través de una forma de vida práctica en la tierra. Poder manifestar la transformación del Evangelio producido en nosotros, esa transformación que decimos que genera en las personas que creen en el Evangelio en sus vidas interiores y en sus formas prácticas de existencia. Somos predicadores de un Evangelio que transforma, pero tenemos que hacerlo desde la perspectiva de personas previamente transformadas por ese Evangelio que transforma. Somos llamados a ser la evidencia, somos llamados a ser las páginas abiertas de la Biblia donde puede ser visto, testificado, puede ser leído clara y nítidamente el Evangelio que predicamos con nuestra boca. El Evangelio es un mensaje que debe de ser predicado, pero somos llamados no solamente a predicarlo, sino a demostrar que esto es verdad, que es auténtico, tiene el poder de transformar la mente, el corazón, la forma de vida y lo más importante, el destino eterno de las personas a través del sacrificio de Jesucristo. Para este efecto, entonces entendemos que Dios dota a la iglesia de poder. Y Jesucristo se los dice en Hechos 1:8 a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el poder, el Espíritu Santo, y entonces podrán serme testigos hasta lo último de la tierra. Y testificar a través del poder del Espíritu Santo el Evangelio de Jesucristo, como ya hemos comentado y estudiado, no significa tener una vida de parafernalias falsamente espirituales, cosas extáticas, éxtasis inexplicables y que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Significa tener el poder para ser testigo, del griego martureo, es decir, la capacidad de ser mártir por Cristo, defendiendo y sosteniendo la verdad del Evangelio, aun cuando en esto nos vaya la vida. Eso es un testigo de Jesucristo. Una persona capaz de defender la verdad a través de su vida, dar la vida por la verdad y, de ser necesario, morir por la verdad. Para hacer eso, hermanos, se necesita poder. Para hacer eso, hermanos, se necesita el poder y la presencia del Espíritu Santo al interior de la vida del creyente. La pregunta sería la siguiente: ¿así vive la iglesia de Cristo hoy en día en la tierra? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se desarrolla de esta forma perfecta la iglesia de Cristo conforme a su diseño divino? ¿Sí o no? ¿Hay una unidad perfecta entre sus miembros y una relación de servicio mutuo equilibrada entre los miembros de la iglesia? ¿Sí o no? Bueno, pues a juzgar por los resultados, podríamos decir que la iglesia de nuestro tiempo es un cuerpo perfecto y saludable al que todo le funciona bien. ¿Será así, hermanos? ¿O más bien es un cuerpo enfermo? ¿Es un cuerpo saludable o es un cuerpo enfermo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién opina que es un cuerpo saludable? Puede levantar sus manos. ¿Quién opina que es un cuerpo enfermo? A juzgar por los resultados. ¿Y los demás? ¿Quién sabe? Juzgando por los resultados, no por su diseño, pero contrastando los resultados actuales de la actividad de la iglesia contra el diseño original que Dios le ha dado a la iglesia, podríamos fácilmente concluir que es un cuerpo que consta de todos los elementos y todas las funciones, pero las funciones y los miembros no se han logrado desempeñar de forma balanceada, equilibrada y eficaz, ni están presentándose al servicio mutuo para la edificación del cuerpo. Y por lo tanto, la tarea que hemos sido llamados a desarrollar eficazmente, que es la predicación y la demostración del Evangelio, no ha sido desarrollada en la forma en la cual espera Dios por el poder de su Espíritu Santo. Por lo tanto, si el cuerpo de Cristo no funciona balanceadamente, no es un cuerpo saludable, es un cuerpo enfermo.
Es un cuerpo enfermo. ¿Qué es lo que genera que la iglesia, hermanos, esté unida en un cuerpo y funcionando de forma equilibrada y de forma correcta? Fíjense lo que dice Juan 17:6. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. Y vamos a leer con atención, con inteligencia, por favor. Dice el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A sus discípulos, particularmente a los 12, particularmente a los apóstoles. He manifestado tu nombre, es decir, les he dado la enseñanza de quién eres tú, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿De qué está hablando Cristo? Les está hablando de la enseñanza. Le está orando al Padre. Es la oración sacerdotal de Jesucristo al Padre en la escena de la última cena, en el tabernáculo de reunión, ahí donde ellos celebraron la última cena. Y le está diciendo al Padre: Señor, les di la enseñanza, las palabras que me diste yo se las di, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, la pregunta: ¿sobre qué fundamento se da la unidad del cuerpo y la unidad de la iglesia de Jesucristo? ¿Sobre qué fundamento se da la unidad y la funcionalidad del cuerpo de Cristo? Hermanos, sobre el fundamento de la enseñanza de Jesucristo contenida en la Biblia. La unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia se establece en la base fundamental de la enseñanza que Jesucristo nos ha dado, directamente recibida por el Padre. Él nos las ha transmitido fielmente como la recibió del Padre, la ha transmitido a sus discípulos, a sus apóstoles, y generacionalmente por el poder del Espíritu Santo ha transitado generaciones enteras hasta llegar hasta nuestros días. Y cuando nosotros tenemos la preservación de la enseñanza que originalmente Cristo le dio a sus discípulos, dada por el Padre, entonces nosotros podríamos tener una iglesia balanceada y una iglesia unida, funcionando correctamente en el cumplimiento de la misión. Esa es la base de la enseñanza. Entonces nos damos cuenta de que la verdadera unidad de la iglesia no es por simple compañerismo, hermanos. La unidad de la iglesia no se da por simple compañerismo, sino que el compañerismo y la unidad se dan como consecuencia de creer la misma cosa sobre Jesucristo. Somos llamados a creer la misma cosa sobre Jesucristo, de tal forma que su enseñanza, el Evangelio, son los ligamentos, son las coyunturas, son las articulaciones que unen a la iglesia del Señor. La doctrina, la enseñanza, los preceptos, lo que el Señor nos enseñó, lo que nos dejó legado en la Escritura por la inspiración del Espíritu Santo, genera las vinculaciones, los ligamentos, las coyunturas que permiten que el cuerpo esté unido. Lo que mantiene la unidad de la iglesia, entonces, no es la tolerancia y el respeto a las diferentes formas de creer sobre Jesucristo o sobre quién es Dios. No es la tolerancia a esa gama diversa humanista de percepciones al respecto de quién es Dios. No, hermanos. Imagínate un brazo sin articulaciones. Imagínate un brazo sin tendones. Se desprendería fácilmente, se desmembraría fácilmente del cuerpo. Hermanos, la iglesia solamente se une por la doctrina de Cristo contenida en la Biblia. Y es lo que llena enteramente de amor cristiano la vida de la iglesia, y es lo que hace que la iglesia sea sólida, fuerte y resistente. Los ligamentos, las ligaduras, los vínculos, las coyunturas de la doctrina de Jesucristo. Entonces, hermano, nunca podrás experimentar la unidad de la iglesia, ni vincularte ni ligarte a la iglesia, si tienes dudas de quién es Cristo. Si en ti no se encuentra centrada y vigorizada e interiorizada la verdad escritural sobre quién es Cristo, entonces entendemos por qué te es tan difícil mantenerte ligado a la iglesia de Jesucristo. Si tienes dudas sobre quién es Él, o si pretendes conocer de Cristo por fuentes extrabíblicas, o si simplemente no lees la Biblia o no meditas las Escrituras, o no dedicas tiempo intencionalmente diseñado para escudriñar las verdades de Dios contenidas en la Biblia, serás entonces, hermano, una especie añadido, adicional al cuerpo, sin ligamento que te vincule, sin coyuntura que te una, fácil de desprenderse del cuerpo en cualquier momento. Mientras continúes elaborando tus propias teorías de Cristo, te va a ser imposible estar unido al cuerpo.
Te sentirás ajeno al cuerpo y terminarás tú mismo aislándote del cuerpo y desprendiéndote del cuerpo una y otra vez. Y es el caso de la gente que dice, sí, vengo a la iglesia, vengo a la congregación, pero no todo es para mí, no todo aplica para mi vida. Sí, vengo a la iglesia, está bien lo que se dice, pero mi matrimonio lo llevo a mi manera, de otra forma, de la forma en la que a mí me conviene. A mis hijos los educo como yo considero pertinente, a mi forma. Mi negocio solamente yo sé cómo lo administro. Hermanos, Jesús es quien la Biblia dice que es, y solo quien la Biblia dice que es, el Hijo de Dios, Dios en la carne, concebido de manera virginal, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, sus enseñanzas son verdaderas y absolutas, soberanas. Es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y fuera de Él no hay quien salve. Y solamente su enseñanza puede dar guía y certidumbre a la vida de las personas. Por eso Pedro dice en 2 de Pedro 1:19, Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia, hermanos, no se nos dio para que nosotros desarrollemos la labor interpretativa. El intérprete e inspirador de la Biblia es el Espíritu Santo. De nosotros es la tarea de aproximarnos de forma honestamente intelectual, de forma honesta espiritualmente, con humildad delante del Señor, de forma correcta al precepto bíblico, y entonces el Espíritu Santo nos presenta la iluminación misma, la revelación del contenido y el significado del texto escritural. Y dice Pedro que es la verdad profética más segura. Estamos en un ambiente de oscuridad filosófica, religiosa, moral, política, no se diga, política de forma tenebrosa. Y la única forma en la cual podremos caminar con seguridad y sin temor del mal es si tenemos la antorcha encendida de la palabra delante de nosotros, disipando las tinieblas para no terminar en un barranco espiritual o en un barranco moral o en un barranco para el cuerpo. ¿Cómo entonces, hermanos, debe de vivir la iglesia si es un cuerpo? ¿Cómo tiene que vivir la iglesia si es un cuerpo? Bueno, reconociendo que cada uno de nosotros somos un miembro funcional del cuerpo, interdependientes para servir al cuerpo. Reconociendo que cada uno de nosotros somos un miembro, si hemos sido sujetos de la redención por la gracia, si el Señor Jesucristo realmente representa a aquel que nos ha revinculado con el Padre a través del sacrificio en la cruz del Calvario, si hemos recibido esa redención por la fe, si hemos creído que en el momento en el cual nosotros recibíamos la santidad, Él recibía la culpa de nuestro pecado y por lo tanto quien fue juzgado fue Él y no nosotros. El depositario de la culpa fue Cristo por nosotros, abrió los brazos, fue clavado en la cruz, fue perforado con el propósito de que sobre Él fuese cargado el precio de nuestra paz y fuéramos reconciliados sin culpa con el Padre. Es quien resolvió enteramente el problema más grave que había sido registrado en la humanidad, la distancia del hombre de su Dios por causa del pecado cometido, y el Señor Jesucristo lo ha resuelto a nuestro favor a través de su sacrificio. Si tú has creído esto, y es una realidad en tu mente, en tu alma y en tu corazón, entonces tú eres parte de la iglesia. Y no tienes el derecho de resistir al llamado que el Señor te hace de ser iglesia, de pertenecer, de involucrarte y de servir a la iglesia. Entonces tenemos que reconocer esto, que somos miembros unos de los otros, funcionales, interdependientes para servir al cuerpo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí está claramente la ejemplificación del cuerpo para hablar de la iglesia. Y ahora en Romanos 12, 4 y 5, Romanos 12, 4 y 5 se nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
El principio, hermanos, es que Dios diseñó a los miembros del cuerpo diferentes. Dice la Biblia que somos muchos miembros y cada miembro tiene una función particular. Y la forma o la morfología de cada miembro del cuerpo está determinada por la función que va a desempeñar. Entonces, lo que la Biblia nos dice es que somos miembros del mismo cuerpo, pero somos diferentes los unos de los otros. Si tú volteas a tu izquierda, a tu derecha y ves a tu hermano, a tu hermana en la fe, te vas a dar cuenta de que son más las diferencias que las coincidencias, anatómicamente tan solo, fisiológicamente, psicológicamente, emocionalmente. Los rasgos del carácter y la personalidad serán muy diferentes, pero tenemos un elemento que nos hace idénticos delante de Dios, que somos sus hijos y que hemos sido redimidos por la misma gracia, bautizados por el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos vinculados a pesar de que seamos tan diferentes. ¿Por qué? Porque Dios no busca en la iglesia la igualdad, Dios busca la unidad. Y un elemento fundamental para que la unidad se dé en medio de tantas diferencias y tanta diversidad es justamente que las piezas que vas a coyuntar sean diferentes, porque si son iguales no se pueden vincular. Tú puedes unir un cóncavo con un convexo, pero no puedes unir ni dos convexos ni dos cóncavos. Se necesita una tuerca para que se atornille en el tornillo. ¿Y cuál es la similitud anatómica de la tuerca y el tornillo? Ninguna, son completamente diferentes. Sin embargo, tienen la misma composición molecular y embonan de forma perfecta. ¿Qué sería un tornillo sin su tuerca? ¿O qué sería tu tuerca sin el tornillo? Le podría decir el esposo a la esposa, ¿verdad? Tú eres la tuerca, ¿verdad? Yo soy el tornillo. ¿Y qué sería de mí sin ti? ¿Para qué sirvo sin ti? Bueno, es el mismo diseño del matrimonio. El Señor no quería que hombre y mujer fueran iguales. Fisiológica y psicológicamente son totalmente diferentes. Son más las disidencias que las coincidencias. Pero justamente en los vértices de sus diferencias se encuentra la unidad. Se encuentran los vértices de unidad para que tengan una vida perfectamente complementaria. Así, hermanos, sucede con la iglesia. Dios quiere no la igualdad, sino la unidad en la diversidad. Miembros diversos, diferentes, para poder unirse y servirse mutuamente para que el cuerpo se desarrolle saludablemente ejerciendo sus funciones. Pero al ser diferentes como miembros del cuerpo, hermanos, tenemos otro propósito aparte de la unidad, que es la funcionalidad al servicio de los demás. La funcionalidad al servicio de los demás. Ninguno de los miembros de tu cuerpo, hermano, ninguno de los miembros de mi cuerpo existe para sí mismo ni se sirve a sí mismo. Este ejemplo lo he dado a lo largo de los años. Y como lo decía el miércoles, algunos hermanos dicen, ya pastor, ponga otros ejemplos. Bueno, para mí son muy claros y son muy funcionales. Ninguno de los miembros del cuerpo, hermano, fue diseñado anatómicamente, ni morfológicamente, ni funcionalmente para que se sirva a sí mismo, sino que están diseñados nuestros miembros para servir a los demás miembros del cuerpo. Y mi ejemplo, ¿cuál es, hermanos? La mano derecha o la mano izquierda. La mano derecha si eres diestro y la mano izquierda si eres siniestro. Bueno, perdón, si eres zurdo, ¿verdad? El Señor ya nos quitó lo siniestro a todos. Pero ve tu mano derecha y ve su morfología y ve el funcionamiento de su mecánica. Y te vas a dar cuenta de que está diseñada de tal forma que no puede hacer nada para ella misma, pero está diseñada para hacer una enorme cantidad de cosas a favor de los demás miembros del cuerpo. Pero cuando tu mano derecha tiene una necesidad, no puede bastarse a sí misma, no la puede suplir, no se la puede dar, no se ministra a sí misma, ministra a los demás. Nada de lo que hace tu mano derecha lo hace para sí, lo hace para el cuerpo y para los miembros en particular, dependiendo de la necesidad. Eso es así. Y como lo hemos comentado, si tu mano derecha tuviera la morfología que pudiera bastarse a sí misma y pudiera saciar la comezón del anverso de la existencia de la mano y se doblaran los dedos de tal forma que se pudiera rascar a sí misma, estaríamos ante un fenómeno monstruoso, monstruoso. Y entonces cuando un miembro del cuerpo no entiende que fue diseñado con sus habilidades, dones, talentos, capacidades, destrezas y funciones para servir a los demás y los utiliza para servirse a sí mismo, es un miembro monstruoso del cuerpo. Voltea a ver a tu hermano, a tu izquierda, a tu derecha y dile, hola, miembro. No le vas a decir monstruo, por favor.
¿Quién se acuerda que tenemos un dedo chiquito del pie en el pie izquierdo? ¿Quién se acuerda del dedo chiquito del pie, hermano? Nadie, hasta que te levantas en la noche descalzo y lo estrellas en la pata de la cama. Y entonces, sin importar tu coeficiente intelectual, tu cerebro coordina el movimiento y función de todos los demás miembros del cuerpo para darle sanidad al dedo chiquito del pie. Un miembro del cuerpo que tuviera la anatomía, la forma para servirse a sí mismo, sería un miembro deforme, monstruoso, un miembro infuncional para el cuerpo. Hay miembros en las iglesias que se han deformado por acostumbrarse a servirse a sí mismos. Son miembros amorfos en las iglesias que requieren evidentemente restauración. Y la restauración es un proceso espiritual que permite que alguien sea devuelto nuevamente a su forma y a su función original. Si yo tengo una pieza, un jarrón, y descuidadamente lo tiro y se fragmenta, ha perdido la forma y por lo tanto perdió la función. Yo tengo que subirlo a la base y tengo que buscar la lógica de cada una de las piezas fragmentadas, tengo que ponerle pegamento, tengo que solidificarlo y una vez que lo traigo a la forma original, recupera la capacidad de ejercer también su función. Eso es restauración. Un miembro que a lo largo de los años ha dedicado su vida dentro de una congregación cristiana a ministrar su servicio funcional para sí mismo y no para el cuerpo, es un miembro que se ha deformado y necesita restauración. Hay miembros amorfos, pero lo que es peor, hermanos, es que hay iglesias que se han deformado tanto, se han atrofiado tanto, que hoy se encuentran en condición hemipléjica, atrofiadas por la mitad. La hemiplegia es una parálisis que afecta a la mitad del cuerpo, hermanos. Puede ser el lado izquierdo o el lado derecho del cuerpo. Incluye generalmente la parálisis del brazo, de la pierna y del lado de la cara que se haya afectado. ¿Cuál es la iglesia hemipléjica? Aquella en que una buena parte de sus miembros solamente es servida y no aporta ni retribuye ningún servicio al cuerpo. Hay iglesias que están en estado de hemiplegia espiritual. No aportan absolutamente nada, pero sí demandan continuamente ser servidas por el cuerpo, pero no retribuyen nada al cuerpo porque están atrofiados. Aquella parte de la iglesia que está como un miembro atrofiado, paralizado, y por lo tanto es un miembro que solamente demanda, es un miembro que pide amor, por ejemplo, pero no puede amar porque está atrofiado. Pide ser atendida, pero no puede atender porque está atrofiada. Aquella que solamente es cargada y es llevada de un lugar a otro, pero carece de fortaleza y movilidad para aportar o retribuir al cuerpo porque se encuentra atrofiada. Esa parte de la iglesia solamente consume, solamente desgasta, es aquella que no puede dar de gracia lo que ha recibido de gracia porque está atrofiada. Aquella que no se vincula, aquella que no se coyunta con el cuerpo. Y se identifica porque carece de interés por el estado del cuerpo, no le interesa el estado del cuerpo. Tiene una carencia de interés genuino por la condición del cuerpo, por las necesidades de los demás miembros del cuerpo. Solamente existe para sí y su incorporación al cuerpo es para la obtención de beneficios unívocos, personales y egoístas. Mientras mi familia y yo estemos bien, mira que el mundo gire. Mientras mi matrimonio y yo la vayamos llevando y más o menos logremos soportarnos para el siguiente fin de semana, pues que el mundo gire. Esa parte de la iglesia, hermanos, que existe para sí y solo para sí, comen del cuerpo, pero no sirven ni alimentan al cuerpo. Digamos, por lo tanto, entonces, que son una forma de parásito del cuerpo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 12, 26. Una ilustración de qué es lo normal o habitual en el cuerpo de Jesucristo. 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, ¿qué hacen los demás miembros? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, hermanos. Por lo tanto, un miembro que no sufre con el cuerpo cuando el cuerpo se duele, no tiene el derecho de gozarse cuando el cuerpo se goza. Todos los miembros
Lo habitual para un miembro, lo natural para un miembro, de acuerdo a su diseño, a su funcionalidad, a su genética espiritual, de acuerdo a las destrezas, dones, habilidades, capacidades y talentos que Dios le ha asignado a ese miembro en particular para el servicio del cuerpo. Por lo tanto, cuando el cuerpo se duele u otro miembro del cuerpo se duele, dice la Biblia que aquel que es miembro genuino del cuerpo de Cristo se duele juntamente con él. Y cuando el cuerpo u otro miembro se goza, naturalmente también se goza con él. Por lo tanto, el miembro real del cuerpo de Jesucristo se goza cuando un hermano tiene crecimiento espiritual. Se goza cuando un hermano es sujeto de una honra particular. Se goza cuando un hermano que se ha esforzado y ha crecido en el conocimiento de Dios es promovido a otro nivel de responsabilidad ministerial en el cuerpo. Pero aquellos que no son miembros se llenan de ira, de molestia, de celos, de indignación, de señalamientos. ¿Por qué él y por qué no yo? ¿Por qué las oportunidades son para él y no para mí? Ese tipo de apreciación y respuesta ante la honra que Dios le da a otros miembros del cuerpo es una evidencia de que si vienes al cuerpo, te nutres del cuerpo, eres llevado por el cuerpo, amado por el cuerpo, servido por el cuerpo, pero no te gozas con el cuerpo, entonces probablemente no eres un miembro, sino un parásito. Tu actividad es parasitaria, no es la actividad de un miembro, porque la Biblia dice que todos los miembros se sufren y todos los miembros se gozan, dependiendo de la circunstancia por la que curse el cuerpo. Nadie tiene derecho de gozarse con el cuerpo si previamente no padece con el cuerpo. ¿Y cómo se padece con el cuerpo? ¿Cómo se padece con el cuerpo, hermanos? Sirviéndolo y no sirviéndose de él. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. ¿Te das cuenta? La iglesia de Cristo en la tierra no es un gobierno humano, no es una organización, no es un grupo comunitario, no es un sindicato, no es una empresa, no es una industria. En la tierra se hacen de una forma las cosas, pero entre aquellos que hemos sido redimidos por la gracia, ciudadanos del reino de los cielos, representando los intereses del Señor aquí en la tierra, siendo, digamos, de una forma coherente y de forma equilibrada, la diplomacia del Señor en la tierra, entre nosotros no es así. No es como entre los gobernadores de la tierra, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vamos a decirlo con entusiasmo. Será vuestro servidor. Servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. A ver, con convicción. Será vuestro siervo. Será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. ¿Como quién, hermanos? Como Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el ser más digno de servicio en la faz del universo? Dios. Pero Dios, en la forma de su Hijo Jesucristo, en la persona de su Hijo Jesucristo, completo hombre y completo Dios, no vino para recibir el servicio del cual es digno. Tomó forma humana para poder poner su vida al servicio de los demás y enseñarnos cómo es la dinámica de interacción, de vida, de coexistencia en el reino de los cielos, aquí en la tierra, llamada Iglesia de Jesucristo. En Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? No vivo más yo, mas ahora Cristo vive en mí. Si alguno quiere ser mi servidor, si alguno quiere ser grande entre los hijos de Dios, el reino de los cielos en la tierra, bueno, la ruta es el servicio. La ruta, hermanos, es el servicio. Somos Iglesia de Jesucristo, hermanos. No hemos nosotros definido el diseño. Recuerda, el edificador es Dios. Es Cristo. Yo edificaré a mi iglesia. Él edifica. Nosotros somos simplemente
aquellos que contribuimos de forma elemental en términos terrenos y físicos para que el Señor edifique su iglesia. Y si Él es el arquitecto, nosotros somos ¿quiénes? Mi maestro de obra, hermano. Albañiles, obreros. El albañil no diseña nada. Quien diseña es el arquitecto. El albañil, si acaso, tiene que desarrollar la destreza necesaria intelectiva para poder ver el diseño en el mapa, en el plano, y llevar al plano de la realidad lo que está diseñado en el mapa. Esa es nuestra tarea. Donde el diseño dice un hoyo, cavamos un hoyo. Una amarre, hacemos un amarre. Un colado, hacemos un colado. Pero no somos quienes definimos la estructura, ni la formación, ni la edificación de la iglesia. Eso lo hace el Señor Jesucristo, porque Él dice, yo edificaré mi iglesia. Él. Nosotros no diseñamos la iglesia, Él lo hace. Y la forma de vincularnos y ser el escenario propicio para la edificación del Señor es fundarnos sobre la verdad histórica de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, y servirnos los unos a los otros. Ser siervos. Y la palabra siervo, del griego doulos, hermano, significa gran Señor. No significa eso. Pero hay quienes piensan que ser siervos es ser un gran señor. Y la palabra doulos significa esclavo. Esclavo. Somos esclavos de Cristo. Otra acepción de la palabra doulos es sirvienta o sirviente. Voltea a ver a tu hermano y tu hermana. Dile hola, siervo. Hola, sierva. Sirvientes, hermanos. Y entonces cuando vas a un lugar donde presentan al grande siervo de Dios, y entre más R's le ponen, parecería que es más grande el Señor. Y te presentan un currículum impresionante. Y después vas a la Biblia y ves a Pablo, fariseo de fariseos, instruido a los pies del maestro Gamaliel, judío, diciendo, lo que antes era para mí ganancia, todo mi currículum, hoy lo tengo por basura y en el original excremento, por la excelencia mayor del conocimiento de quién es Jesucristo. Entonces, lo que muchos tienen por currículum, Pablo lo tiene por excremento, hermano, por desecho. Nada de eso sirve delante de Dios. Porque el siervo es un esclavo, el siervo es un sirviente, el siervo es una sirvienta. ¿Y cómo servimos a Dios, hermanos? ¿Cómo servimos a Dios? A través de servir al cuerpo. Lo servimos sirviendo a su cuerpo, siendo sirvientas de la iglesia. ¿Qué hace una sirvienta? Lava pisos que no son suyos, lava baños que no son suyos, prepara comida que no es suya, plancha ropa que no es suya, y todo lo que hace lo hace para alguien más y nada lo hace para sí misma. ¿Qué hace un siervo? Un siervo sirve a una iglesia que no es suya, es de Cristo, su amo y su Señor. El Señor es Cristo, el amo es Cristo, y si nosotros somos hijos de Dios, somos llamados a pertenecer, somos llamados a relacionarnos y somos llamados a servir. Nosotros no diseñamos la iglesia, por lo tanto no tenemos el derecho a negar nuestra pertenencia, nuestra relación y nuestro servicio a la iglesia. No podemos negarnos a ser iglesia. En Efesios 4:28 nos da una instrucción práctica de la forma en la cual debemos de servirnos. Dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tenga dinero para irse a comer al mejor restaurante de la ciudad el fin de semana después de la congregación, para que pueda cambiar de auto anualmente, para que pueda comprar la casa de sus sueños, para que pueda vestir ropa de marca. ¿Para qué dice la Biblia, hermanos? Que debemos de trabajar haciendo con nuestras manos lo que es bueno, esforzarnos denodadamente para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Para que si somos iglesia de Jesucristo, si hemos sido redimidos por su gracia,
Si nos hemos vinculado y pertenecemos al cuerpo de Cristo por la gracia de Dios y somos siervos de Dios, vivamos entonces como la iglesia del primer siglo, como el modelo de Hechos capítulo 2, hermanos. Esa iglesia cuyos miembros no decían ser suyo nada de lo que poseían, sino que lo daban y lo suministraban para que nadie tuviera necesidad absolutamente de ningún bien. Esos discípulos de Cristo del primer siglo eran doulos, eran siervos, se servían los unos a los otros. Su vinculación estaba establecida en el fundamento, en el ligamento indestructible del amor, de la tolerancia, de la comprensión, de la gracia, de la misericordia, en la base estructural del mismo conocimiento de quién es Jesucristo. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes? Individualmente lo pregunto. ¿Sabes quién tiene necesidad en esta iglesia? ¿O lo ignoras por completo? Y si lo sabes, ¿haces lo competente? ¿Haces lo conducente? ¿O te haces de la vista gorda? Te haces el occiso. Obvias la necesidad de los demás. Si no conoces las necesidades de la gente de la iglesia, hay un problema de integración, hay un problema de interacción. Y por supuesto tu vida está inhabilitada para ponerla al servicio de los demás, y entonces pues es normal que formes parte de esa parte miclégica de la congregación que solamente se sirve de ella, solamente come de ella, se alimenta de ella, es amada por la iglesia, pero no puede hacer absolutamente nada por los demás porque están atrofiados. Pero si lo sabes y no haces nada por la iglesia, entonces simplemente tú no estás coyuntado al cuerpo. Fíjate lo que dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Un hijo de Jesús sirve, hermanos. Somos llamados al servicio. Y a veces pensamos que el servicio congregacional está relacionado directamente con los ministerios, con esas áreas de servicio oficial donde de forma pública, de forma visible, hacemos algo por la congregación, por el edificio, por los hermanos. Hermano, el servicio a la iglesia no se desarrolla evidentemente solamente los domingos. El servicio oficial dentro de una actividad organizada y oficial es fundamental para el desarrollo equilibrado de la iglesia, pero eso solamente lo hacemos los domingos, hermanos, y los días de servicio. Pero nosotros somos no solamente cristianos de fin de semana, somos hijos de Dios, siervos de Cristo 24 horas al día, 7 días de la semana. Y por lo tanto el Señor nos está mostrando cuáles son los escenarios de acción para que pueda ser mi vida puesta como la de un esclavo al servicio de alguien que es superior a mí. ¿Y quién es superior a mí? Aquel a quien sirvo, el miembro de la iglesia, mi hermano en la fe, el redimido por la gracia, aquel que fue bautizado por el mismo Espíritu que yo fui bautizado, mi vida al servicio de Él. Y por eso dice la Biblia que pensemos de nosotros coherentemente, que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, y el concepto equilibrado, balanceado, inteligente de un hijo de Dios es el de un siervo, un pecador arrepentido por su gran Señor Jesucristo. El gran Señor es Cristo, nosotros somos siervos. Colosenses 3:3, no estoy enojado, hermano, estoy emocionado, pero no estoy enojado, no vayan a pensar que, no, estoy emocionado. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Soportarnos, orar los unos por los otros, amarnos unos a otros. Y la palabra soportar, hermano, particularmente significa levantar y durar tiempo levantando, sustentar, llevar el peso, la carga, sufrir. Eso significa soportar. Y soportamos lo que amamos. Pero a quien no amamos no lo soportamos.
como lo hemos comentado en el pasado, ¿por qué soportas cambiarle los pañales a tu hijo recién nacido? Los papás que hoy presentaron a sus hijos y viven esa realidad todos los días. Y cambiarle el pañal a los niños tal vez es la actividad menos tierna de la paternidad. Sí, porque los ves bañaditos en sus baminetos con sus ropitas tiernas y cálidas y tersas, pero cuando te toca abrir el pañal dices, ¿cómo es posible que este pequeño pedazo de humanidad contenga este tipo de eclosiones orgánicas? Pero ¿lo soportas o no? ¿O lo devuelves al hospital? ¿Sabes que ya no lo quiero? Vengo al departamento de devoluciones, yo nunca había imaginado esto, no me gusta. ¿Lo soportas o no? ¿Por qué lo soportas? Porque lo amas. Soportamos lo que amamos. Por eso la Biblia, sopórtense en el fundamento del amor, que es el vínculo perfecto. Un vínculo indestructible. ¿Por qué? Porque la ciencia pasará, las lenguas pasarán, pero cuando venga lo perfecto, hermanos, cuando venga lo perfecto, el amor permanecerá, porque el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor y es eterno. El amor de Dios entonces es eterno. Soportamos lo que amamos de manera indefinida, hermanos. Romanos 15, del 1 al 3 dice, Romanos 15, así que los que somos fuertes, a ver, levante la mano los fuertes espiritualmente. Eso. Ahora los débiles espiritualmente, no. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, no agradarnos. Mi fortaleza no es para agradarme, sino para soportar a mi hermano débil en la fe. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, si tú tienes unos meses, hermano, un año en la iglesia, pues aún estás en el proceso. Pero si tienes 5 años, 10 años o más, y no sirves al cuerpo, no soportas al cuerpo, no padeces por el cuerpo, estás completamente atrofiado. ¿Qué es la atrofia? Miren, la atrofia, la palabra proviene del griego atrofos, que significa sin nutrición. Sin nutrición. En términos biológicos, consiste en una disminución importante del tamaño de la célula y del órgano del que forma parte la célula, debido a la pérdida de masa celular, situación que lleva a la disfunción y a la inutilidad. Eso es la atrofia, un fenómeno que se da por la falta de nutrición. Por una disfunción del sistema digestivo en muchas ocasiones. El alimento no está siendo degradado o digerido correctamente y entonces sus proteínas, vitaminas, minerales y todas sus propiedades no están siendo distribuidos por la sangre a los músculos, a los tejidos, a los órganos, a fin de que tenga vitalidad el cuerpo y la capacidad de realización. Entonces, muchas veces la desnutrición de los miembros de la iglesia, hermanos, y esta condición de atrofia en la que por años han permanecido, no es un problema de escasez de alimento nutritivo. No es por la escasez de alimento nutritivo, sino por un problema en el organismo espiritual de aprovechamiento del alimento. No se está aprovechando, algo está sucediendo en el organismo espiritual del redimido, del miembro de la iglesia, que no está generando nutrición, fortaleza, capacidad, poder de realización. ¿Cómo es esto? Si Dios prepara el alimento, Dios lo suministra puntualmente, semana a semana, servicio a servicio. Pero ¿qué sucede con el cuerpo? Muchas veces, hermano, el cuerpo lo mastica, lo saborea. Qué rica palabra, qué mensaje, qué bien sazonado, qué bien preparado, qué bien instrumentado. Y el pastor desde aquí dice, ya trágatelo, trágatelo. Porque si solamente lo saboreas, lo paladeas, pero lo escupes y no lo tragas, hermano, siendo el estómago el único lugar donde el proceso digestivo para la distribución de nutrientes se genera a fin de tener fuerza vital, capacidad de realización dentro del cuerpo, si la palabra no está dentro de tu vida, hermano, nada va a suceder. Entonces el tema no es que Dios no prepare el alimento, el tema no es que no sea ministrado de forma correcta o de manera íntegra.
El tema es que no lo estás tragando, no lo estás comiendo. Por lo tanto, no hay un proceso digestivo espiritual, no hay una distribución de su competencia, de su potencia, de su destreza, de su fortaleza, de su poder en tu ser espiritual, y por lo tanto estás atrofiado. ¿Cuál es el origen del problema? O mejor, ¿cuál es la solución? Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dice Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, habiendo purificado vuestras almas. La palabra alma, hermanos, significa sentimiento, pensamiento, inteligencia y voluntad. Lo único que puede limpiar entonces nuestra alma es la obediencia a la verdad. Y esto, hermano, no por nuestra capacidad, por supuesto, sino por el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, no hay nada que podamos hacer o que hayamos hecho, por digno que parezca ante nuestro código moral de comportamiento, que tenga el poder de limpiar nuestras almas. Nada puede limpiar nuestras almas. Dice Isaías 64:6. Un diagnóstico muy descriptivo de la condición humana. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Una descripción cruda pero real de la condición humana y de lo que podemos hacer inhábilmente por nosotros para cambiar nuestra condición humana o limpiar nuestras almas. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 nos dice lo siguiente: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Es un problema de pureza, es un problema de limpieza, es un problema de ausencia de elementos de pulcritud. Hermanos, en la fe intentando limpiarse a través de códigos morales de comportamiento, códigos de conducta, intentando a través del activismo religioso estar bien delante de Dios y ser funcionales al cuerpo para terminar enterándose de que solamente se han servido a ellos mismos y han generado perjuicio, detrimento en contra del cuerpo. ¿Pero por qué? Porque ninguna de tus obras puede limpiar tu alma, y sin el alma limpia no puedes servir al Dios vivo. Estás inhabilitado, estás atrofiado. Sin embargo, dice, el Señor Jesucristo, quien se ofreció sin mancha a Dios, es Él quien limpia nuestras conciencias de obras muertas. Todo lo que hicimos sin Cristo son obras muertas, pero Él limpia nuestras conciencias de esto. ¿Para qué? Para que podamos ser siervos, para que podamos servir al Dios vivo. Entonces, hermano, tú puedes justificarte diciendo, no, es que a mí así me educaron. No, es que yo sufrí de chiquito. Mi padre y mi madre me abandonaron, mi madre me maltrató, abusaron sexualmente de mí, me traicionaron, me engañaron en otras iglesias, abusaron de mí, de mi familia, de mi dinero. Por eso ya no creo en nadie. Bueno, hermano, bienvenido. La iglesia es un hospital. ¿Estás enfermito? Bienvenido. La iglesia es un hospital, donde Jesucristo por su palabra y por su Espíritu Santo comienza a sanearte, a restaurarte, a rehabilitarte. Te muestra su amor como buen pastor. Va limpiando tu mente, tu corazón, tu inteligencia, tu voluntad, tu ánimo, tus manos, para poderlas poner al servicio del Dios vivo. Pero todo esto solamente si has obedecido a la verdad, es decir, el Evangelio. Entonces Cristo purifica tu alma, limpia tu conciencia de obras muertas, con un propósito fundamental: servir a Dios, mediante el amor fraternal, no fingido, amándonos unos a otros, entrañablemente, hermanos, y de corazón puro. Ese amor, hermano, el amor excelso, el amor ágape del Señor Jesucristo, ese amor fraterno, ese amor que vincula, ese amor que hermana. Pero todo esto, hermano, deriva de la obra de Dios, la presencia de Cristo en tu vida. Entonces,
Si tú no amas al cuerpo de Cristo de esta forma, pues es natural, hermano, no puedes servir al Dios vivo. Si tú no amas al cuerpo de Cristo de esta manera, estás infuncional para servir a Dios, porque no has sido purificado por no haber obedecido a la verdad, por no haber sido lavado con la sangre de Cristo que limpia la conciencia de obras muertas. Y muchos están en esta condición. Intentan, en un acto de voluntad humana, intentan servir a la iglesia, pero por no haber limpieza en sus corazones, en sus almas, terminan sirviéndose de la iglesia. Hermano, servir a la iglesia con un corazón puro, entrañablemente, con amor no fingido, es una evidencia de su redención. Es una evidencia de que has sido redimido por la gracia, que tú eres ya un hijo de Dios por haber obedecido al Evangelio, por haber creído en Jesucristo, por haberle entregado tu vida, por haber reconocido tu condición sucia y pecaminosa, insalvable, por haberte visto como eres, en la total ausencia de virtudes que pudiesen propiciar el afecto de Dios. Porque has entendido que si Dios te ama es por el puro afecto de su voluntad, no por mérito identificado en nosotros. Que el Señor ha decidido salvar lo único salvable en nuestra condición humana, que era su imagen y semejanza degradada y distorsionada por el pecado. Que el Señor lo hizo a través del más extraordinario acto evidente de amor y de perdón, la entrega de sí mismo a la cruz del Calvario. Y que sin ese sacrificio no hay salvación. Estaríamos perdidos y sin esperanza por la eternidad. Cuando tú has creído esto y eres consciente de esa verdad, y entonces entiendes que eres parte de la iglesia universal que el Señor tiene en todos los focos geográficos cardinales del mundo, pero que tú te distingues ser parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo a través de pertenecer voluntariamente a un liderazgo de la iglesia local, de una congregación local, a la que el Señor te lleva a pertenecer, interactuar, relacionarte y servir. Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, entonces entiendes que eres parte de su cuerpo, miembro de su cuerpo, al servicio de los demás miembros del cuerpo, con dones, habilidades, talentos, destrezas, dones espirituales para servir a los demás. Y que el éxito espiritual y ministerial se mide en la proporción en la cual tu vida ha servido sacrificialmente a alguien más. Que lo que tienes no es solo para ti, sino para compartir con el que tiene necesidad. Y que por cuanto amas puedes soportar a la iglesia, sabiendo que en la medida en la cual esté integrada por seres humanos llenos de problemas, en la iglesia hay problemas, pero por eso el vínculo indestructible es el amor ágape de Cristo. A partir de ese momento, Dios espera de ti, hermano, que así como has obedecido a la verdad en el pasado, así como obedeciste al Evangelio en el pasado, continúes viviendo obedeciendo a la verdad, creciendo en santificación. Tenemos un motivo extraordinario para santificarnos: el regreso de Jesucristo por una iglesia pura por su sangre. Primera de Juan 3, 1 al 3. Estoy terminando. Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la iglesia, hermanos, que permanece unida, puede estar unida porque han creído en Cristo. Nos une la misma doctrina, el mismo amor, el mismo Espíritu Santo. Esta es la iglesia que sirve al Dios vivo a través de servir al cuerpo, reconociendo que Cristo es la cabeza, que entiende el señorío de Jesucristo, que es a su manera, hermanos, que no es a la nuestra,
Estos son los cristianos que se identifican como miembros funcionales del cuerpo, que no se separan del cuerpo, porque entienden que separados de Cristo nada podemos hacer. Y al igual que una mano solamente pegada al cuerpo puede alcanzar el propósito por el cual fue diseñada, una mano pegada al brazo y el brazo pegado al tronco puede alcanzar el propósito por el cual le fue asignada su función, su potencia, su habilidad, su don. En el cuerpo, solo pegada al cuerpo, el cristiano entiende que solo pegado a la iglesia cumple con la función por la que fue diseñado y unido al cuerpo. El cristiano sabe que el día que se separe del cuerpo para ser independiente, por cuanto ha decidido vivir para sí, cree que puede vivirse en el cuerpo o aislado del cuerpo, así como una rama separada del tronco, comenzará a morir. Comenzará a morir. Y ejemplos de esta verdad podría darte muchos a lo largo de más de 30 años de conocer al Señor Jesucristo, hermano. A través de 18 años de servir a Jesucristo. Una enorme cantidad de ejemplos que ratifican esta verdad espiritual. Cuando te separas del cuerpo, cuando te separas de la iglesia, inevitablemente comienzas a morir. El único lugar donde el cristiano alcanza al 100%, la razón por la cual fue redimido, integrado al cuerpo de Jesús y es coyuntado, unido, articulado al cuerpo de Jesús, la única forma en la cual podemos entenderlo es pegados al cuerpo. Para terminar, quiero decirles, ser santos, hermanos, no significa ser infalibles o perfectos. Ser santos significa ser diferentes. Ser diferentes. Entonces, si tú no te comportas de forma diferente al mundo, es porque no eres diferente al mundo. La iglesia es una entidad diferente a cualquier entidad organizacional en el mundo, empresa, club social, escuela, etc. La iglesia es un organismo vivo, no una organización. Es un cuerpo que requiere un modo de integración y convivencia diferente. Su convivencia es santa, porque es diferente. Es una convivencia ad hoc a lo que Dios nos ha dado, la armonía, la unidad y la eficacia para servirnos unos a otros. Entonces, si tú no eres diferente al mundo en tu forma de integrarte a la iglesia, es porque no eres diferente al mundo. La iglesia es un hospital. Si tú has obedecido a la verdad y has sido purificado en tu alma, pero no amas, no sirves al cuerpo, estás enfermo y necesitas ser sanado. Tenemos que desatrofiarnos, hermanos. Desatrofiarnos. ¿Cómo te identificas en esta mañana? ¿Cuál es tu actitud hacia el cuerpo de Cristo? ¿Te sabes parte del cuerpo? ¿O no logras identificarte con el cuerpo? ¿Simplemente no logras amar al cuerpo? ¿Solo te sirves del cuerpo? ¿No logras servir al cuerpo? Hermano, entonces necesitas ser desatrofiado, porque estás enfermo. Necesitas ser limpiado en tu alma por el poder de Jesucristo. Ser un consumidor constante y continuo de la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha llevado a ser interactivos, nos ha llevado a identificarnos, a pertenecer, para servirnos y sirviéndonos mutuamente, hacer que la iglesia alcance el propósito, ser la evidencia tangible, visible, inobjetable de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad y que fuera de Él no hay salvación. Quisiera que hiciéramos una reflexión real, personal. Antes de despedirnos, hermano, por favor, inclinen sus rostros. Voy a pedir que con honestidad reconozcamos el estado que guardamos. Es posible que después de esta serie de 3 enseñanzas, tu conclusión objetiva sea, bueno, es que no me identifico con la iglesia, es que entiendo que no soy un hijo de Dios. Entonces, el Señor dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón.
Ven a la cruz, ven a Cristo y arrepiéntete. Reconoce que su sacrificio es el único camino para poder llegar al Padre, que ese lugar en esa cruz, ese patíbulo de muerte donde se pagó tu culpa y el precio de tu paz con Dios fue pagado. Pero si tú sabes que eres un hijo de Dios, y hasta el día de hoy no has logrado experimentar ese nivel de vinculación, unidad y servicio, ese nivel de amor hacia la iglesia, hacia el cuerpo, entonces ven a la cruz también y presentémonos ante el Señor en arrepentimiento. Porque no somos iglesia como nosotros diseñemos, somos iglesia como Dios lo ha pensado y como Dios lo ha dictado. No podemos resistirnos al llamado a ser iglesia, porque nos hemos dejado de pertenecer, porque fuimos comprados por precio de sangre. No somos nuestros. Nunca fuimos nuestros. Éramos del diablo, pero el Señor nos rescató, nos redimió, nos salvó, pagó para hacernos su posesión adquirida. Y nos dejó las arras, la señal, la garantía, el depósito, el anticipo, la persona de su Espíritu Santo, para la redención final de la adquisición que somos nosotros, su iglesia, su pueblo. Señor, venimos ante ti en esta mañana, reconociendo nuestra imperante necesidad de ti. Señor, cuán falibles somos, cuán fácilmente nos desviamos, qué fácil distraemos la atención de lo verdadero, cuánto nos llama la atención los bienes de esta tierra, cómo bajamos la mira a las cosas terrenas y terminamos, Señor, seducidos por cosas temporales. Olvidamos que nuestra ciudadanía es la celestial y que estamos en la tierra para representarte a ti, no para hacernos como el mundo, sino para que el mundo por el Evangelio se haga como nosotros. Pero todo comienza desde casa. Todo comienza, Señor, desde este lugar comunitario llamado congregación, llamado iglesia, en donde tú nos adiestras y nos enseñas a hacerlo, a vivir por ti, para que este cuerpo bendito y redimido, vinculado cada uno de sus miembros, operando equilibradamente en un servicio mutuo, podamos hacer caminar el engranaje hacia la predicación del Evangelio, la gran comisión, Señor, que es lo único por lo que estamos aquí después de haber sido salvos. Señor, perdóname por mi actitud indiferente hacia el cuerpo, hacia tu iglesia, hacia los miembros, hacia mis hermanos, por creer que este es un lugar donde a manera de restaurante vengo a ser servido, porque para eso pago mis diezmos, para que me sirvan y me den lo que necesito, y si no me gusta me cambio de iglesia. Perdóname, Señor, por ser un consumidor y no un miembro del cuerpo. Perdóname, Señor, por mi indiferencia, por monstruosamente tomar mis dones para servirme a mí mismo, por tener una vida parasitaria en el cuerpo, sirviéndome, siendo llevado, siendo amado, siendo suministrado, pero sin dar nada, solo consumiendo del cuerpo. Señor, por favor, perdóname y ayúdame a ser quien debo ser, glorificar tu nombre, poner mi vida a tu servicio. Poner mi vida a tu servicio, Jesús, porque tú lo hiciste siendo Dios. Y si es tu caso y necesitas presentarte ante Él como un pecador arrepentido, no dejes pasar este tiempo y dile: Señor, perdóname, reconozco que soy pecador y que mi pecado me ha distanciado de ti, que he recibido la herencia del pecado, pero yo hoy peco por mi propia voluntad. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy me arrepiento. Señor, no puedo cambiar. He intentado cambiar y he fracasado una y otra y lo volveré a hacer. He fracasado y fracasaré. Pero hoy decido cambiar, no por mi fuerza, sino confiando en tu poder. Quiero pedirte perdón por mi pecado
recibirte en mi corazón, porque creo que tú eres Dios, que has resucitado de entre los muertos y que vienes por una iglesia pura y sin mancha, la cual tú lavas con tu sangre. Lávame con tu sangre de mi maldad. Hazme una nueva criatura. Habítame con tu Espíritu Santo. Guíame a la justicia y a la verdad, porque quiero vivir por ti, para ti. Señor, bendice a esta parte de tu cuerpo. Bendice a esta congregación, Señor. Bendice a tu iglesia. Y que esta sea una iglesia de siervos que se sirven los unos a los otros para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén.